Vegas, egresado de la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Medicina José María Vargas. Actualmente un fellow un fellow de Pulmonary Critical Care. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Se siente un honor estar aquí representando a Latinoamérica y a todos, a mi universidad también. Entonces, este espacio me parece increíble porque vamos a presentar un caso que es un poco inusual de hipertensión pulmonar, que ya es una enfermedad que no es muy bien reconocida o muy bien conocida, y creo que sirve para plataforma para que todos aprendamos un poco más acerca de la hipertensión pulmonar. Y pues como mencionaron antes, tenemos el honor de tener a nuestros panelistas, el doctor de la Cerda, que también es el director del programa de Pulmonary Vascular Disease Program, el doctor Álvarez, que es codirector del mismo programa, y como mencionaron también el doctor Rafael Arciniegas, que es un fellow de último año, ya casi listo para ser un attending. Entonces, empecemos. Tenemos al señor M, él es un hombre de 71 años de edad, tiene historia de fibrilación auricular, un anticoagulante, hipertensión, falla cardíaca con baja fracción de eyección y apnea obstructiva del sueño. Previamente viene a nuestro hospital con un diagnóstico de hipertensión pulmonar y falla respiratoria crónica que ha estado desde el 2016, en casa con 10 litros de oxígeno. Sin embargo, vino porque por los últimos 6 meses había presentado mayor dificultad para respirar, y a pesar de que estaba en 10 litros de oxígeno en la casa, su saturación empezó a estar alrededor del 60% cuando él la medía. Además, podía caminar menos, se estaba deteriorando en la parte funcional. Decidió venir a la clínica. Una de las cosas importantes es que a pesar de que él tenía apnea del sueño y tenía prescrita la máquina de presión continua de las vías aéreas, él no la había estado usando para más o menos el mismo tiempo, 6 meses. Entonces, ya él tiene el diagnóstico de hipertensión pulmonar. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? Pues es en realidad un espectro de enfermedades, incluye diferentes grupos y diferentes etiologías, pero se define básicamente con un aumento de la presión media de la arteria pulmonar más de 25 milímetros de mercurio. La hipertensión pulmonar puede ser idiopática o puede estar asociada a otras enfermedades. Y para que sea idiopática o hipertensión arterial pulmonar, una de las definiciones que tiene que estar, o uno de los números que tiene que acompañar la elevación de la presión arterial en la arteria pulmonar, va a ser la elevación de la presión de cuña. La disminución de la presión de cuña debe ser menor de 12. Los síntomas en realidad son vagos y son nada específicos, pero nos ayuda a tenerlos presentes para reconocerla temprano. Dificultad para respirar, dolor de pecho, desmayos. Debido a que los síntomas son tan inespecíficos, usualmente los pacientes se presentan hasta con 2 años de retraso en el diagnóstico, y la mayoría de las veces ellos obtienen un diagnóstico que no es el adecuado, la confunden con enfermedades pulmonares como el EPOC o asma, o incluso con falla cardíaca. Entonces, la epidemiología en Estados Unidos, la incidencia y la prevalencia en realidad es desconocida. Hay algunas bases de datos en Francia y en Escocia que dicen que hay más o menos una incidencia de 2.5 a 7.1 casos por millón de habitantes, con una prevalencia entre 5 a 52 bastante amplia por cada millón de adultos. Importante, la mitad de los pacientes con hipertensión pulmonar van a tener hipertensión arterial pulmonar, y la otra mitad se encuentra usualmente asociada a otras condiciones médicas. La más común es esclerodermia, y otras enfermedades como cardíacas congénitas, el uso de anorexigénicos, que la mayoría de ellos ya están prohibidos, pero fue muy alto en Francia y quizás por eso ellos tienen una incidencia mucho más alta comparada en Estados Unidos, que llega más o menos al 10%, comparada aquí, que está más o menos entre el 3 y el 5%, al igual que la infección por VIH. Entonces, en general, como es un espectro de enfermedades, hay varias cosas que nos pueden llevar a tener hipertensión pulmonar. Hay diferentes factores de riesgos, como los medicamentos, los anorexigénicos, como mencionamos, infección por VIH, incluso hipertensión portal y enfermedades del tejido conectivo. También se han encontrado algunos factores genéticos, algunas mutaciones, como el gen del BMPR2, de la sintetasa de óxido nítrico. Todo esto conlleva a un daño vascular pulmonar, al igual que una disfunción de las células del músculo liso y cambios en la matriz que lleva a una cadena inflamatoria con activación de las plaquetas, y que se acompaña también de un daño endotelial. Esto lleva como un ciclo que se trata de vasoconstricción, proliferación, inflamación y trombosis, que termina causando la enfermedad de hipertensión vascular pulmonar. Entonces,
Con toda esta fisiopatología, usualmente pues este es un vaso normal con las 3 capas, entonces tenemos en la íntima hay una infiltración por células del músculo liso que empiezan a proliferar y engruesan el vaso, y además en la adventicia empieza a haber una infiltración de células inflamatorias, fibroblastos y macrófagos. La característica típica, especialmente de la hipertensión arterial pulmonar, son las lesiones plexiformes, que son toda esta lesión que ven aquí, y que se caracteriza por un lado un vaso estenótico con proliferación del endotelio y, de la matriz, y con vasodilatación de los vasos que se encuentran anterior a la estenosis. Esto es simplemente un diagrama para recordar que en la circulación pulmonar las cosas funcionan al revés. Entonces, en el lado izquierdo del corazón tenemos la arteria pulmonar que atípicamente carga sangre no oxigenada, y del lado izquierdo tenemos las venas pulmonares que cargan sangre ya oxigenada. Entonces, la hipertensión pulmonar incluso se puede clasificar anatómicamente dependiendo de qué parte está afectada, ya sea los vasos postcapilares, que son más que todo las venas con sangre oxigenada, o precapilares. Usualmente el defecto va a estar en estos vasos precapilares pequeños en la hipertensión arterial pulmonar, y en ocasiones, como la enfermedad tromboembólica crónica, pueden estar afectados grandes vasos que también nos van a llevar a hipertensión pulmonar. ¿Cómo la diagnosticamos? Inicialmente con la historia clínica, estos síntomas, dificultad para respirar, fatiga, hinchazón en las piernas, y en el examen físico principalmente signos de falla cardíaca derecha, aumento de la presión yugular, edema de los miembros inferiores, en ocasiones ascitis. En el examen cardiovascular el P2 va a estar aumentado y puedes encontrar ruidos extras como un S3 o un S4, y soplos que consiste con insuficiencia tricuspidia. Además, puedes encontrar cambios crónicos que están un poco relacionados con la hipoxemia, como los dedos en palillo de tambor, y otros hallazgos que sugieren enfermedades asociadas a la hipertensión pulmonar, como las telangiectasias, la esclerodermia, incluso la hipertensión sistémica. Entonces, una vez tenemos la sospecha de estos síntomas y de los signos en el examen físico, la prueba inicial, que prácticamente la usamos como tamizaje, aunque en realidad no sería un tamizaje porque ya estamos pescando una enfermedad como tal, es la ecocardiografía. La sensibilidad es del 83% y la especificidad es más o menos del 72%, y lo que usualmente se ve es una aurícula derecha dilatada con un ventrículo derecho dilatado, y que a veces puede comprimir el ventrículo izquierdo. De todas formas, no se puede en realidad establecer el diagnóstico definitivo de hipertensión pulmonar hasta que no se hace un cateterismo cardíaco, que es la prueba que nos va a dar la confirmación. Pero ¿cómo podemos estimar la presión de la arteria pulmonar a través del ecocardiograma? Bueno, principalmente midiendo el pico de la regurgitación tricuspidia con Doppler, pero es un estimado. Y precisamente por esto no se puede establecer el diagnóstico con el ecocardiograma. De todas formas, se han tratado, como es una herramienta no invasiva y que es fácil de acceder, se han tratado de establecer como reglas que nos permiten tener una mayor o menor sospecha de hipertensión arterial pulmonar basado en la ecocardiografía, y prácticamente basado en esta velocidad del pico de la regurgitación tricuspidia. Cuando es baja y no hay otros signos de hipertensión pulmonar en el ecocardiograma, que lo voy a mostrar después, la probabilidad de que nuestro paciente tenga hipertensión pulmonar es baja, y prácticamente debemos buscar otras causas por las cuales nuestro paciente está asintomático. Si es intermedia, pues entonces consideramos otros factores de riesgo, y si es alta, usualmente vamos a considerar el estudio de las otras etiologías por hipertensión pulmonar. ¿Qué otros signos se pueden encontrar en la ecocardiografía? Un ventrículo derecho que está dilatado en comparación con el ventrículo izquierdo, o aplanamiento del septo interventricular. En la arteria pulmonar usualmente va a estar dilatada, puede haber regurgitación de la válvula pulmonar, y en cuanto a la vena cava inferior, usualmente puede estar dilatada con poca variabilidad, y igual que una dilatación de la aurícula derecha. Nuestro paciente, el señor M, había tenido un ecocardiograma en el 2014 que tenía una fracción de eyección normal, 60-65%, media insuficiencia mitral, y la presión sistólica pulmonar estimada en ese entonces se encontraba normal. Ahora que regresó con tantos síntomas, el ecocardiograma se repitió y aún tenían la fracción de eyección normal, pero encontraron movimiento paradójico del septo que consistía con sobrecarga del ventrículo derecho, y encontraron hipertensión pulmonar severa, una estimada de la presión arterial pulmonar media de más de 60 milímetros de mercurio. Estos son más o menos los valores con los que se encuentran en el cateterismo derecho, y que confirman el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar.
la presión en el ventrículo derecho, en la aurícula derecha, ventrículo derecho. Entonces, básicamente lo que se hace en el cateterismo es que se entra a la aurícula izquierda y medimos las presiones, en el ventrículo derecho, en la aurícula derecha, y nos sentamos en la arteria pulmonar y empezamos a hacer las mediciones y estimaciones de la hemodinamia de nuestro paciente. Esto es simplemente para mostrar, porque basados en estas presiones, nosotros podemos hacer otros cálculos que también nos ayudan a identificar la etiología o el diagnóstico de la hipertensión pulmonar, como es la resistencia vascular pulmonar, la resistencia vascular sistémica y el gradiente transpulmonar, que es básicamente la diferencia que está entre la presión arterial pulmonar media y la presión de cuña. Esto es importante porque cuando la presión de cuña está elevada puede indicar que puede haber patología cardíaca que está elevando la presión arterial pulmonar. Y a veces puede estar elevada, pero si este gradiente también está elevado, puede ser una representación de un cuadro mixto. Y estos son más o menos los valores de lo que estaba hablando. Entonces, hipertensión pulmonar, usualmente la media de la presión arterial pulmonar, más de 25, en todos los grupos clínicos se encuentra. La hipertensión precapilar con una cuña baja, que se encuentra en el grupo de secundario a hipoxemia o enfermedades pulmonares, la enfermedad tromboembólica crónica y las otras que son multifactoriales, y la postcapilar, que se encuentra en algunas multifactoriales y usualmente por la cardiopatía izquierda, que va a tener una presión de cuña elevada. Y de estos grupos hablaremos después. Y entonces, el señor M, como ya tenía un diagnóstico de hipertensión pulmonar severa, estaba bastante descompensado, se decidió hacer un cateterismo derecho. De hecho, cuando él llegó a nuestra clínica ya tenía este reporte y estas fueron las presiones que se encontraron. La presión de la arteria pulmonar era 50, que lo categoriza como hipertensión pulmonar severa, y la presión de cuña era 15, que estaba un poco elevada, pero no significativamente elevada, con un gradiente transpulmonar de 35, que es bastante alto. El cateterismo izquierdo no demostró en realidad enfermedad coronaria con gasto cardíaco e índice cardíaco dentro de límites normales y una resistencia vascular pulmonar elevada. Los grupos a los que se ha llegado a la conclusión han cambiado durante los años y pues básicamente hay 5 en este momento. El primer grupo, que es la hipertensión arterial pulmonar, que está la idiopática, la hereditable, que está la que se asocia a mutaciones, y la que está asociada a enfermedades del tejido conectivo, VIH y esquistosomiasis. Hay un subgrupo de la hipertensión arterial pulmonar, que es la enfermedad venoclusiva pulmonar y la hemangiomatosis capilar pulmonar, que aunque comparten algunas características con la hipertensión arterial pulmonar, tienen algunas diferencias, sobre todo en la parte fisiopatológica y en la histología. El grupo 2, que son las asociadas a la cardiopatía izquierda, que pueden ser valvulopatías o con cardiopatías congénitas o disfunción del ventrículo izquierdo. Y la hipertensión, el grupo 3, que sería la secundaria a las enfermedades pulmonares e hipoxia. El grupo 4, que es básicamente la secundaria a tromboembolismo crónico, y el grupo 5, que son las multifactoriales, en donde están prácticamente aquellas que no hemos podido como colocar en otro grupo. Entonces, debido a la hipoxemia severa que tenía el señor M, él fue admitido a la unidad de cuidados intensivos. Inicialmente se creyó que tenía una exacerbación del EPOC, una neumonía. Se inició tratamiento con antibióticos y corticoides, además con presión continua de la vía aérea durante la noche y cánula nasal de alto flujo. Entonces, en este punto me gustaría tener un poco la intervención de nuestros panelistas. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial a este punto? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ¿con micrófono o sin micrófono? Es un caso interesante. Hay varias cosas que hay que hablar. Cuando uno tiene un paciente de esta edad, los riesgos de ser idiopático es poco probable. Lo mismo todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, la típica presentación de PAH es una mujer de 20, 30 años con otro perfil un poco distinto. Entonces, eso ya hace pensar que probablemente no es grupo 1. La siguiente pregunta es grupo 2. No vi el resultado en el cateterismo izquierdo para el gradiente de la válvula mitral. Se le podrá dar una idea de qué tan severa está la mitral, que es mejor que el eco. Y por la edad y el sexo, también es un hombre, no es una mujer. Entonces hace pensar más en grupo 2,
grupo 3, habría que ver PFD, C6 Minute Walk Distance, y también podría uno pensar en ¿cómo se dice? Veno-occlusive disease, que sería el otro que uno tendría que pensar en esta edad. Son como las tres cosas que estarían evitadas. Y obviamente chronic thromboembolic pulmonary hypertension para estar seguro que no es un trombo que tuvo el paciente antes y ahorita tiene enfermedad crónica. Hola, gracias. Gracias, David. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor de la Cerda, de las posibilidades. Mirando, pero entonces siempre cuando hay un paciente que llega de esta edad, sexo, un hombre, hay que pensar en las otras causas. Y también yo siempre digo, esta enfermedad de hipertensión arterial pulmonar idiopática es bastante inusual. Y no es muy poco común. Entonces siempre hay que pensar en las otras condiciones, aunque queda en el grupo 1 quizás de la hemodinámica, pensar en las otras causas, por ejemplo la VIH, enfermedades de embolismo crónico, que viene siendo otro grupo, también grupo 4, pero la apnea del sueño, la hipoxia crónica, quizás debido a enfermedades pulmonares, pero también debido a la apnea del sueño, que le puede causar también. Pero lo interesante de este caso es que mirando la severidad también es inusual para las otras causas de hipertensión pulmonar. Entonces la prueba más importante que ninguna otra va a ser la presión cuña. Porque el eco es bastante importante también, pero hay que mirar la presión cuña. Entonces en este caso la presión cuña estaba a 15. Y mirando las guías, si la presión cuña es 15 o menos, viene siendo en el grupo de precapilario. Entonces la prueba de función pulmonar hay que hacer porque lo más común sería un fibrosis pulmonar o EPOX de bastante severo también lo puede causar. Y si me acuerdo, vamos a mirar esos después. Sí. Bueno, no lo tienes que enseñar ahora, pero están ahí, ¿verdad? Sí. La prueba, okay. Sí, entonces, eso muy importante. Si eso está abnormal, en particular si está severo, eso viene siendo la enfermedad, entonces, debido a la enfermedad crónica pulmonar. Y bueno, entonces la prueba más importante ahorita, la primera era el cateterismo, pero ya se hizo, entonces mirar las otras cosas como pruebas de función pulmonar, y una historia bien detallada para otras condiciones, por ejemplo, el uso de medicamentos para bajar de peso, los anorexogens, drogas, metanfetaminas, cocaína, que quizás esos ya lo hacen más posible que sea de grupo 1, porque es verdad lo que dice el doctor de la Cerda, para ser idiopático de verdad sería sumamente raro. Bueno, buena presentación, Landy, gracias. Añadiendo un poquito a las cosas que dijeron el doctor de la Cerda y el doctor Álvarez, una de las cosas importantes en el examen físico es el pulso venoso, que no lo había mencionado. El pulso venoso en insuficiencia tricuspidia, en este caso es una insuficiencia tricuspidia más funcional que orgánica, porque no es un defecto de la válvula per se, es un defecto de presiones que están haciendo que haya una insuficiencia tricuspidia. Y bueno, en el pulso venoso se esperaría ver un pulso venoso que salte, una V prominente. Porque si vemos los eventos del pulso venoso, el evento predominante es el seno X. En este caso lo que veríamos sería un aumento que se llamaría como una ventricularización del pulso venoso. En vez de ver algo que se colapse, verías un pulso saltando en el pulso venoso. Okay. Las otras cosas que me gustaría añadir, repito lo mismo de que es exageradamente raro ver un hombre con hipertensión pulmonar arterial. Y la otra es que en qué casos de hipertensión pulmonar arterial grupo 1 sería más común ver un hombre que una mujer. Y en particular es el PVOD, uno de los casos en los que se ve más predominante que en el otro. Herramientas diagnósticas, así yendo en la lista de cosas que todavía no hemos hecho, agregaría definitivamente unas pruebas de función pulmonar, caminar. Ya sabemos que está hipóxico porque está en high flow nasocannula. La otra cosa sería hacer un scan de ventilación-perfusión, gammagrafía de ventilación-perfusión para descartar que sea enfermedad crónica tromboembólica. No sé si tuvo historias de
Trombos en las piernas. de venous thrombosis, trombosis venosa profunda. Y las otras cosas, en este momento agregar algún tratamiento a mí me parece que sería algo un poquito arriesgado, un poquito prematuro. Okay. Creo que hay que esperar a investigar un poquito más hasta dónde, porque parte del tratamiento de hipertensión pulmonar no es benigno y puedes complicar más al paciente que mejorarlo al principio. Disculpa, ARBP, ¿qué significa? Resistencia vascular pulmonar. Resistencia vascular periférica. Sí podría ayudarte, y más por las cosas que el doctor de la Cerda mencionó. No sabemos cómo está la mitral, porque tiene estenosis mitral, y es importante saber si la estenosis mitral está causando algún efecto hemodinámico significativo para que el paciente tenga presiones del lado derecho elevadas. Okay. Para responder esa pregunta, no lo coloqué en el reporte, no lo coloqué en la presentación, pero en el reporte todavía era mild, la media. Sí. Ahorita pensé en otra cosa a agregar a la lista. También es poco común, pero es bien importante porque se puede tratar de otra manera. Viendo que él sí tiene una historia de fibrilación auricular, en algunos casos se trata con básicamente with ablation, no sé la palabra en español, perdón, pero ablación, perfecto, me encanta cuando es así, ablación para la fibrilación auricular, y lo que puede suceder en casos raros, pero sí puede pasar, es que le puede causar una estenosis de las venas pulmonares. Entonces, lo que viene sucediendo es alguien que parece tener hipertensión arterial pulmonar, pero tiene otras cosas importantes, que puede tener edema focal en áreas del pulmón, puede causar hipoxia y se puede tratar con dilatación de esa estenosis venosa pulmonar. Sí. Bueno, muchísimas gracias por sus aportes y sí. Entonces necesitamos un TAC también, una tomografía. Sí. Exacto, eso sería también dentro de los exámenes. Entonces, para continuar, bueno, prácticamente se mencionó todo. El diagnóstico diferencial en este momento es bastante amplio. El hecho de que es un paciente mayor, hombre, y que ha progresado tan rápido con una hipoxemia tan severa nos hace pensar más bien en cebras y no tanto en las causas más comunes de la hipertensión pulmonar. Además que tiene otros factores de riesgo, no tiene apnea del sueño, tiene fibrilación auricular. Entonces, sí, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Cuando empezamos a buscar la etiología, sobre todo cuando el diagnóstico diferencial puede ser tan amplio, hay que tener en cuenta todos los fármacos a los que nuestro paciente ha estado expuesto. Y esta es prácticamente una de las guías clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología, establece o da la probabilidad de que tu paciente tenga hipertensión arterial pulmonar basado en las exposiciones que él ha tenido. Entonces, tenemos algunos medicamentos que están en la categoría de que es definitivo. O sea, si tu paciente tiene hipertensión pulmonar y ha estado expuesto a estos anorexigénicos, la desflenuramina, el aceite tóxico, la fenfuramina, es muy probable, casi que definitivo, que tu paciente va a tener hipertensión pulmonar secundaria al uso de estos anorexigénicos. Las anfetaminas las hacen muy probable, pero no definitiva como los anorexigénicos. Y la cocaína está en los casos de que son posibles. Anticonceptivos, antidepresivos y estrógenos la hacen un poco improbable que la causa de la hipertensión sea secundaria a estos medicamentos. También, obviamente, el sexo, que se encuentre embarazada. Entonces, esto es simplemente como para establecer qué tan probable es que el factor que está asociado a nuestro paciente sea el responsable de la hipertensión pulmonar. Entonces, una vez tenemos la sospecha clínica con los síntomas físicos, el examen físico, inicialmente tenemos que hacer un electrocardiograma, una radiografía de pecho y un ecocardiograma. Cuando estamos tratando de identificar a qué grupo va a pertenecer nuestro paciente, hay que hacer más estudios, como ya habíamos mencionado, la gamografía de ventilación-perfusión, el CT de alta resolución, en algunos casos la angiografía pulmonar también, y pruebas serológicas para evaluar estas enfermedades que están asociadas como el VIH, enfermedades reumatológicas, incluso la ecografía abdominal, porque la hipertensión portal también se encuentra asociada a la hipertensión pulmonar. En cuanto a la parte funcional, también, si es posible, se puede hacer la prueba de la marcha de 6 minutos y el pico o el consumo venoso de oxígeno, que es con las pruebas de ejercicios cardiopulmonares, y la hemodinámica con el cateterismo y evaluar la vasorreactividad durante el cateterismo. Entonces, en cuanto al electrocardiograma, hay varias cosas que nos pueden indicar que nuestro paciente tiene hipertensión pulmonar. Entonces, el primero sería un eje desviado a la derecha, que fácilmente se pueden ver en la derivación 1, un QRS que es más negativo y un positivo en el B1.
estrés del ventrículo derecho, que son inversiones de la onda T o del segmento ST. En este electrocardiograma pues tenemos varios. Y una P pulmonar, que es una amplitud de la onda P que sea mayor de 2.5 milímetros, como se observa en la derivación de 2, de 3 y ABF. En cuanto a la radiografía de tórax, está la poda pulmonar, que es como... Bueno, bien, vamos a pedir ayuda a nuestros panelistas. ¿Qué opinan de la radiografía de tórax? Esta no es la de nuestro paciente. Esta es una radiografía que es prácticamente cuando buscas hipertensión pulmonar es lo que encuentras. Entonces, lo que más o menos quiere mostrar es como de la dilatación de la arteria pulmonar y la poda vascular. Y esta es la radiografía de nuestro paciente. ¿Alguno de nuestros panelistas quiera opinar? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Ayuda, no ayuda a nuestro diagnóstico? Bueno, yendo un poquito con la técnica, el ángulo costodiafragmático del lado izquierdo no lo veo, sería bueno verlo. A ver si un poquito de... No lo veo tanto en el derecho, veo un mediastino que está un poquito ensanchado. Esto es un AP, esto entonces no realmente muy importante. La aurícula izquierda, veo prominencia de la aurícula izquierda, posiblemente por la pulmonar que está empujándolo hacia arriba, y desde el punto de vista de los pulmones veo filtrado reticular bilateral, nada específico, con un poquito intersticial, no se ve, sí, más que todo eso. No veo nada detrás, el ventrículo derecho, quizá un poquito agrandado, también se puede ver allí. Y no veo, ¿qué más? No tiene un peak line, creo. Tiene un peak line, ahí está. Básicamente, ¿algo más que quieran agregar? Yo agregaría una cosa, y es que no hay efusión pleural. Entonces eso es importante para el diagnóstico de PH. Si fuera grupo 2 solamente, probablemente veríamos derrame pleural. Hipertensión pulmonar, se ve más pulmonar y edema pulmonar es lo que más se ve. Eso incluye enfermedad PVOD, incluiría más un edema más que pleural effusion. Si vemos efusiones pleurales, haría pensar grupo 2 o otra enfermedad. Yo creo que eso también es importante. Entonces, en este momento nuestro diagnóstico prácticamente se mantiene amplio y como menos probable que se trate del grupo 2, ¿cierto? Ok. Dentro de la evaluación también la tomografía de tórax, usualmente, si hay otras enfermedades asociadas, puedes encontrar cosas en el parénquima pulmonar, por ejemplo en la esclerodermia, vas a encontrar enfermedad intersticial pulmonar, pero típicamente en la hipertensión pulmonar, sobre todo cuando es severa, el hallazgo más importante va a ser, o el más indicativo de elevación de la presión arterial pulmonar, va a ser un ensanchamiento de la arteria pulmonar en comparación con la aorta. Este es la tomografía de nuestro paciente. ¿Alguna opinión? Con su ayuda, Rafa. Gracias. Entonces, como ya estabas diciendo, en la hipertensión arterial pulmonar, casi siempre la parte pulmonar se ve bastante normal. Las abnormalidades son en las arterias, en los vasos. Mirando este CT, lo que me llama la atención es que los cambios son bien sutiles, pero creo que estoy viendo puntitas como nodulares, cambios poco nodulares en ambas pulmones ahí, la izquierda y la derecha. No llega a un nivel de pulmonía ni de edema grande, pero sí veo unos cambios sutiles que no deben estar ahí en la hipertensión arterial pulmonar. El diferencial diagnóstico para los nódulos es bastante grande también. Tenemos que pensar en condiciones intersticiales, enfermedades intersticiales, pero como ya la parte de hipoxia es atípico, este nivel de hipoxia es atípico para hipertensión arterial pulmonar, como la edad es atípico, sí me hace pensar en otra condición que vamos a hablar más, yo creo, después, que es en inglés PVOD o enfermedad veno-oclusiva pulmonar, que no es exactamente lo mismo que decir postcapilario. Eso también es importante. Okay.
Exactamente, bueno, voy a acelerar un poco porque el tiempo... Si estamos pensando en el PVOD, debemos mirar también, a veces se ve adenopatía en el mediastinum y se puede ver las interstitial septal thickening. Exacto. Engrosamiento del septo intersticial. Bueno, en nuestro paciente podemos ver un ensanchamiento de la arteria pulmonar y como mencionaron, hay un infiltrado como micronodular con esta opacidad que era como en vidrio esmerilado y que empezó como a llevar un poco al diagnóstico que en realidad concluimos clínicamente. Dentro para continuar la evaluación, la gamografía de perfusión, esta es la normal, simplemente compara las áreas de ventilación y las áreas de perfusión y si hay un defecto en alguna de las dos. Cuando hay defectos en la perfusión prácticamente vamos a ver áreas que no se iluminan. Esta es la gamografía de nuestro paciente, en realidad fue indeterminada y debido a eso decidieron hacer una... Sí, señor. Está indeterminada, pero ayuda bastante. Sí. Porque si uno mira la anterior, muy importante, cuando yo estaba mirando estos slides, pensé, wow, ¿cómo perdí esto? Este es bastante abnormal. Este es una gamografía de un paciente que me imagino tiene enfermedad crónica de tromboembolismo crónica. Porque se ve que la normal es la ventilación, pero mirando la perfusión hay varios lugares donde no llega la gamografía, ¿verdad? Para aclarar, esta es un ejemplo del... Sí, exacto. Sí, pero al principio cuando lo vi, dije, wow, how did I miss that? Pero no, en el que sigue ahora se puede ver que aunque no está muy claro, si mira por lo menos la perfusión se ve bastante bien. Sí. No hay, si puedes enseñar, Landy, ¿cuáles son las de perfusión y cuáles de ventilación? Para las que son no... de ventilación. Ajá, esas son la ventilación. La columna 2 y la columna 4 son de ventilación y la 1 y la 3 son de perfusión. Exacto. Entonces, lo que sí se puede decir es que no vemos áreas grandes de falta de perfusión a forma de cuña. No se ve. Entonces, es poco probable que sea enfermedad tromboembólica crónica. Exacto. Y si se ven cambios, los ves igual si hay cambios en la perfusión, se correlacionan con los cambios la en la ventilación. Sí, todas las áreas que le faltan en ambos. Sí. Entonces, por eso fue clasificado como indeterminado y no simplemente como que no se trata de tromboembolismo pulmonar, porque también había unas áreas de defectos en la ventilación. Lapso de tiempo cuando hicieron esta gamografía en comparación a cuando el paciente estuvo en el hospital. ¿Fue el mismo momento? Fue durante la misma admisión. Todo esto transcurrió en un mes. Okay. Porque es importante cuando vas a hacer una ventilación que los rayos X sean relativamente normales. Si consigues algo completamente normal, esto probablemente no te va a ayudar tanto en ese momento porque puedes conseguir cosas que no se correlacionan con realmente lo que tiene el paciente. Exactamente. Entonces, por eso decidimos hacer una angiografía. Que la angiografía en realidad tampoco mostró ningún defecto significativo no demostró ningunos trombos ni ninguna oclusión que nos pudiera explicar esta hipertensión pulmonar, lo que prácticamente sacaba el grupo 4 dentro de nuestro diagnóstico diferencial. Entonces, también hicimos serología para continuar buscando la etiología. Estos usualmente los exámenes básicos que deberíamos obtener, cuadro hemático, porque anemia también nos puede inducir la función tiroidea, enfermedades reumatológicas. Algunos de ellos se hicieron, teniendo en cuenta el grupo, pues que sea un hombre de 71 años. Tenía una anemia normocítica leve que no explicaba, la función tiroidea se encontraba dentro de límites normales. Se hicieron anticuerpos antinucleares y eran negativos. Estos test más específicos para antifosfolípidos no se hicieron. Creo que lo consideraron en ese momento clínicamente poco probable. Y se hizo estudios de VIH que también se encontraron negativos. Continuando con el señor M, en ese momento, debido a todos esos hallazgos, pensaron que la razón por su hipoxemia severa y su hipertensión pulmonar era que él no estaba recibiendo tratamiento para la apnea obstructiva del sueño porque tenía 6 meses sin usar la presión continua y además que nos llevaría a un grupo 3 y probablemente grupo 1 debido a que el grupo 4 prácticamente se había excluido, no tenía enfermedades asociadas como el HIV o enfermedad tiroidea y el cateterismo izquierdo se encontraba dentro de límites normales con una presión de cuña prácticamente normal también, entonces excluía también el grupo 2. Entonces, esto es simplemente como
para recordar más o menos lo que se hace, los síntomas, la ecocardiografía, se hace el cateterismo, se hacen primero, inicialmente, cuando tenemos un paciente con hipertensión pulmonar, el cateterismo es una de las últimas herramientas que se usa. En este paciente las cosas sucedieron un poco al revés, sobre todo porque ya no llegó con el cateterismo, pero usualmente en los estudios tú tratas de buscar otras etiologías y la última que empiezas a buscar es en realidad el cateterismo para que te dé las presiones. Y dentro de esas otras etiologías haces electrocardiograma, CT, haces pruebas de función pulmonar. Si encuentras alguna enfermedad asociada, por ejemplo, enfermedad izquierda, pues tratas la enfermedad izquierda y continúas monitorizando. Si no, tratas de hacer descarte de efectos de la perfusión con la gammagrafía. Y si todavía no encuentras la etiología, pues usualmente referimos a un centro de hipertensión pulmonar en el que se va a hacer un cateterismo y se considerarán otros test también. Y pues basado en lo que encontremos en el cateterismo, pues vamos a considerar otras etiologías, sobre todo de hipertensión arterial pulmonar. Y esto es simplemente los niveles de evidencia de las cosas que deberíamos hacer: ecocardiograma, gammagrafía de ventilación, perfusión, la angiografía, y todos los pacientes se les debe hacer serología, al menos para VIH, pruebas de función pulmonar y hemograma. Entonces, continuando con el señor M, se decidió realizar esta evaluación funcional y se hizo la prueba de la marcha de 6 minutos y encontraron que en reposo necesitaba al menos 6 litros en ese momento, pero apenas ambulaba con 12 litros, que fue lo máximo que le pudieron dar. La mejor saturación que se obtuvo fue 82%. Lo que también nos hace empezar a pensar a otras cosas. La hipertensión pulmonar usualmente no te va a dar una hipoxemia tan severa y tan rápida y tan progresiva. Y que de hecho es muy característico del diagnóstico de nuestro paciente, que la prueba de la marcha, la hipoxemia es bastante severa y no se consigue arreglar con niveles altos de oxígeno. Él caminó significativamente bastante comparado con lo que se esperaba. Caminó hasta 140 metros, que para su funcionalidad la predicha era en realidad de 31 metros. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar se debe hacer principalmente para evaluar el consumo de oxígeno de nuestro paciente. Sin embargo, él estaba con un requerimiento de oxígeno demasiado alto y de eso lo excluía de poder pasar este test. Continuando con el estudio de la etiología, obviamente tenemos que hacer pruebas de función pulmonar. Los hallazgos son variados y usualmente depende de las enfermedades que están asociadas a la causa de la hipertensión arterial pulmonar, pero la mayoría de los pacientes, o al menos el 50%, va a tener restricción en los volúmenes. La espirometría, hasta el 40%, puede tener obstrucción, y la transferencia de gas, que es la difusión del monóxido de carbono, usualmente va a estar alterada. Hasta 3/4 de los pacientes presentan anormalidades. En nuestro paciente nosotros no hicimos pruebas de función pulmonar. ¿Quiere? Sí. Perdón, solo iba a decir que aunque sí pueden tener anormalidades, casi siempre son No bien específicas. pocos. Sí, bueno, no específicas y importante, no son severas. Si hay obstrucción severa a un FVC menos de 50%, eso quiere decir que es menos probable que es hipertensión arterial pulmonar de grupo 1 y más probable de grupo 3. Exacto. O sea, estando un poquitico abnormal, está entre lo que se espera, pero severo no. Exactamente. Dentro de otras pruebas diagnósticas que se deben considerar cuando todavía, a pesar de todos estos exámenes, no se ha encontrado la etiología, está también estudio de mutaciones genéticas, el BMPR, que está bastante asociado con la hipertensión arterial pulmonar, principalmente la familiar, la enfermedad de células falciformes, y un examen que es bastante atípico, que es la evaluación de edema pulmonar, que se desarrolla después del tratamiento específico para la hipertensión arterial pulmonar con vasodilatadores, principalmente intravenosos. ¿Cómo tratamos la hipertensión pulmonar? Bueno, hay medidas generales, principalmente limitar la actividad física hasta donde el paciente pueda dar. Si nuestro paciente no está en oxígeno, evitar los viajes, o si va a viajar, darle oxígeno suplementario si va a estar en una altura mayor de 1.500 metros sobre el nivel del mar, vacunarlo, influenza, neumococo, y el tratamiento farmacológico no específico sería más bien dirigido a las enfermedades que están asociadas, ¿no? Anticoagulación, principalmente si es del grupo 4, que es el tromboembolismo crónico, diuréticos, si tenemos signos de falla izquierda, y oxígeno en aquellos que necesiten, dependiendo de las pruebas de función pulmonar y de la prueba de la marcha. Y estos son los niveles de recomendación, prácticamente diurético en los pacientes que tienen insuficiencia del ventrículo derecho con retención de fluidos, y oxigenoterapia. En cuanto al tratamiento específico, pues lo que vamos a dirigir es, dependiendo de las diferentes vías que se encuentran afectadas en la hipertensión pulmonar, o
sí, que participan en el desarrollo de la hipertensión pulmonar. Está la vía de la endotelina, que tenemos receptores antagonistas antagonistas de los receptores de la endotelina, la vía del óxido nítrico, que tenemos pues óxido nítrico exógeno y también inhibidores de la fosfodiesterasa 5, y la vía de la prostaciclina, en los que también tenemos grupos de medicamentos. Entonces, estos son los ejemplos que tenemos en los agonistas de la prostaciclina. Epoprostenol hasta hace poco solamente se encontraban disponibles intravenosos, y ahorita tenemos el Exipac, que es un medicamento de esta vía que se puede dar oral. Los agonistas de los receptores de la endotelina, bosentan, bisentan, macitentan, que tienen una duración más larga y que tienen la ventaja de ser orales. Y otros medicamentos como que participan en la vía de la guanilato ciclasa y los inhibidores de la fosfodiesterasa, principalmente el sildenafil y el tadalafil. Otro tratamiento que también es bastante considerado y que usualmente es considerado como el inicial, que son los bloqueantes de los canales de calcio, nifedipino, diltiazem, amlodipino. Y esto es uno de los tantos algoritmos que se ofrece. Aquí quería otra vez preguntarle a los panelistas qué opinan, porque últimamente ha habido como una discusión en cuanto a deberíamos empezar con un medicamento, con bloqueantes de los canales de calcio, deberíamos empezar con 2, con 3, con IV. Este es solo un ejemplo. ¿Cómo ustedes creen que se debería acercar? Bueno, hablando de los bloqueadores de los canales de calcio, lo importante es que la mayoría de los pacientes no responden y que no es el tratamiento preferido inicial para la mayoría de los pacientes, sino hay un grupo bastante pequeño pero bien importante, que son los pacientes que tienen reacción positiva a los vasodilatores agudo. Básicamente cuando están en el laboratorio de cateterismo que se empieza vasodilatores y se responden bastante, quiere decir que esos pacientes pueden lograr un beneficio con tratamiento de bloqueadores de los canales de calcio. Los demás no hay indicación de usarlo. Y esos pacientes son mayoría hipertensión arterial pulmonar idiopática y debido a los anorexogens y los estimulantes como metanfetaminas, cocaína y fen-phen. En los demás es bien poco común, menos común que responden. Y en los otros pacientes, entonces, depende en los recursos de la comunidad que está disponible, en los efectos secundarios y también en la severidad. Cuando alguien está bien severo, de clase función 4, se acepta en todas partes donde hay la posibilidad de dárselo. El tratamiento debe ser la prostaciclina. Cuando están en grupo 2 o clase 2, clase 3, este clase ahora es otra cosa, es clase de función, nivel de función. Entonces se puede elegir tratamiento oral como inicial o tratamiento inhalado también con la prostaciclina inhalado. Entonces ahí los medicamentos que muchas personas lo toleran bien son los inhibidores de los phosphodiesterase inhibitors como sildenafil, tadalafil y ahora los segunda generación de endothelin receptor antagonists también. La otra cosa importante es saber cómo definir si el paciente responde o no responde dentro del cateterismo. La definición de responder en un cateterismo a vasodilatadores sería normalizar la presión pulmonar, sería por debajo de 40, y por lo menos 10 milímetros de mercurio que baje. Eso, pero tienes que alcanzar ambas condiciones. Eso no significa que un paciente con una hipertensión muy alta baje unos 20 milímetros de mercurio y sea significativo desde el punto de vista hemodinámico para el paciente. Entonces, por eso estos pacientes sí van a responder a los otros fármacos que el doctor Álvarez mencionó. Y otra de las cosas importantes es que cuando se ven pacientes en la clínica, una manera objetiva de visualizar si el paciente está mejorando o no es con la clasificación de disnea de New York Heart Association, que sería de 1 a 4, y dependiendo de eso tú objetivamente evalúas la disnea del paciente y en base a eso ajustas el medicamento en cuanto a la tolerancia a efectos adversos, porque la mayoría de estos medicamentos tienen muchos efectos adversos, algunos son más tolerables que otros, y algunos pacientes que toleran más a un tipo de medicamento que a otro, no necesariamente también estamos buscando calidad de vida, estamos buscando, aparte de mejorarle todas las condiciones que ya sabemos hemodinámicamente que tenemos que mejorar. Bueno, continuando con el curso clínico del señor M, debido a
bueno, teníamos hipertensión arterial pulmonar, se sospechaba que había un componente del grupo 1, aunque era bastante atípico, se inició con macitentan, de todas formas no hubo mejoría. Y debido a la severidad de los síntomas, lo que habíamos mencionado de que la progresión rápida, la hipoxemia y estos pequeños hallazgos en el CT, se empezó a sospechar sobre enfermedad veno-oclusiva pulmonar y se decidió hacer un ensayo con los vasodilatadores intravenosos. Antes de iniciar el ensayo con los vasodilatadores intravenosos se realizó otro cateterismo y estas fueron las presiones como que notable, la presión de cuña aumentó un poco, se encontraba en 19 y prácticamente la presión arterial media estaba en 73, creo que no anoté perdón, no puse la de la arteria pulmonar, sí, 36 la presión de la arteria pulmonar. En este momento se empezó a manejar un poco con diuréticos para tratar de disminuir la presión de cuña. De todas formas, el paciente seguía sin mejoría y decidieron colocar un catéter de Swan-Ganz y empezar la monitoría hemodinámica y empezar epoprostenol. La dosis se fue aumentando. De todas formas, nuestro paciente desafortunadamente desarrolló una disnea severa, se puso más hipoxémico, desarrolló edema pulmonar severo, al punto que se empezó a disminuir la dosis del medicamento y el paciente ni siquiera toleró dosis bajas. Decidieron parar el epoprostenol e iniciar manejo con diuréticos. Sí. Fue durante ese tiempo que yo conocí al paciente. Entonces el paciente inicialmente estaba en el hospital de veteranos y se transfirió para el hospital universitario para nosotros y ahí hicimos no solo que repetimos el cateterismo, sino yo también con el paciente yo medí otra vez la presión cuña, el gasto cardíaco y todo. Y en ese momento, después de diuréticos, ya la presión cuña estaba 100% normal, estaba a un nivel de 10. Entonces fue solo cuando vimos eso que empezamos la proticiclina, entendiendo que era un poco riesgoso en este paciente, pero ¿por qué se hizo? Esto es bastante importante. No hay manera de diagnosticar claramente la enfermedad veno-oclusiva pulmonar. No se puede hacer biopsia porque los riesgos son demasiado altos de derrame de sangre, de hemorragia. Entonces, la única manera es clínicamente. Y la parte más típico es que en vez de mejorar con vasodilatores, empeoran con vasodilatores. Entonces, eso se hizo no en la laboratorio de cateterismo, sino en la intensiva, mirándolo bajo de monitoreo bien cercana y pensando que a ver si se mejoraba o no. También porque esta condición no tiene tratamiento y en este hombre lo único hubiese sido trasplante, porque no es que hay otro tratamiento que pudiéramos usar. Entonces es o responde a la prostacyclina y mejora, o no responde y no hay tratamiento. Y desafortunadamente, como nosotros esperábamos que no, pero pensamos que era posible, de verdad empeoró con el tratamiento de vasodilatores. Incluso, y no empeoró porque la presión de cuña subió, se mantuvo bajo. Entonces, eso es lo que diagnostica entonces la enfermedad veno-oclusiva pulmonar. Exactamente. Entonces, en ese momento el diagnóstico fue prácticamente clínico. Como lo mencionó el doctor Álvarez, el diagnóstico se hace con biopsia de pulmón, pero pues hay otras herramientas que nos ayudan a identificar los hallazgos en la tomografía de tórax, los hallazgos en el ecocardiograma, el cateterismo y la típica respuesta a que se empeoran después de que les das el tratamiento específico para la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, en realidad es un subgrupo del grupo 1, que es la hipertensión arterial pulmonar. Está descrita hace muchísimos años, pero aún no entendemos bien cómo funciona. Tiene peor pronóstico, se deteriora más rápido. De nuevo, no hay tratamientos disponibles. ¿Por qué es importante identificar a este grupo poblacional? Porque se debe iniciar referido temprano para trasplante, porque es la única opción que ellos tienen. Desafortunadamente, nuestro paciente no tuvo tiempo suficiente, se ofreció el trasplante pulmonar, pero la condición en la que él no estaba en realidad no lo soportó y nuestro paciente falleció. Pero bueno, comparada con la hipertensión arterial pulmonar, la enfermedad veno-oclusiva pulmonar es más común en hombres que en mujeres. Los pacientes usualmente tienen historia de exposición al tabaco, usualmente se encuentran más hipoxémicos y el nadir de la prueba de la marcha es más bajo que los pacientes con la presión arterial, hipertensión arterial pulmonar idiopática o de los otros del grupo 1.
Este es un diagrama para mostrarles cómo funciona la enfermedad venoclusiva pulmonar. Entonces, usualmente lo que nosotros, bueno, aquí está la parte de la arteria pulmonar y la parte de las venas pulmonares. Ellas se comunican con una cama capilar, ¿no? Entonces, hay unos vasos que son precapilares y otros que son postcapilares, que son los prácticamente venosos. Cuando nosotros medimos la presión de cuña, el balón se inserta en una rama de la arteria pulmonar. Y esto cuando se cierra, nos da un estimado de la presión de un vaso similar del similar diámetro del otro lado, del lado venoso. Entonces, esto es simplemente para mostrarles que la presión de cuña, aunque en la enfermedad venoclusiva pulmonar la hipertensión es postcapilar, la presión de cuña se encuentra normal, porque el defecto está en los vasos más pequeños. Entonces, la obstrucción se encuentra en estos vasos postcapilares que elevan la presión capilar y elevan la presión en las arterias precapilares pequeñas, pero que no se va a reflejar, de hecho, en la medición de la presión de cuña. La biopsia es lo que confirma el diagnóstico y hay unos cambios específicos. Esto es una arteria septal que se encuentran trombosadas y ocluidas. Esto es como una hipertrofia, unos cambios fibróticos que ocluyen los vasos preceptales. También hay hipertrofia del músculo liso, de las arterias pulmonares, engrosamiento. Estos son alveolos, los espacios blancos son alveolos y estos son los septos alveolares y esto es lo que referíamos ahorita, que engrosamiento de los septos alveolares con infiltrado inflamatorio, linfocítico, que son los puntos azules, y oclusión de los vasos. Y esto pues es una vista más cercana del septo interalveolar, en que muestra que en vez de ser una capa lineal y definida de células, hay varias capas que además tienen macrófagos, y en esta tinción, que es con hemosiderina, también se encuentran estos macrófagos, que es importante porque una de las cosas que están asociadas a la enfermedad venoclusiva pulmonar es que hay hemorragia alveolar, usualmente oculta. El tratamiento definitivo, como lo mencionamos, es el trasplante de pulmón. La supervivencia de 3 y 5 años es del 55 y 45%, y usualmente se va a dar en los pacientes que tienen más que todo avanzados estados funcionales. Comentarios finales. Lo más importante del caso, aparte de todos los hallazgos que podemos tener desde el punto de vista paraclínico, es que todo se resume en la historia y en el paciente. O sea, desde el principio no olía a hipertensión pulmonar arterial per se, sino olía a algo diferente, sabiendo que era un hombre, por la edad y por el tipo de presentación. Y también que el requerimiento de oxígeno era muy alto. Entonces, esas son las cosas que creo que soportaban más el diagnóstico, independientemente del resultado final. Y también agrego que es bastante, importante ser referido a un centro que puede manejar esos pacientes. Primero, para ver si son candidatos para trasplante, pero segundo, yo sí he tenido pacientes con esta condición que no son candidatos para trasplante, que sí yo les he podido tratar con vasodilatores, pero con dosis bien bajitas. Estamos tratando de ayudar la insuficiencia cardíaca. Y hay como una línea bien difícil de manejar eso sin causar mucha hipoxia. Pero sí he tenido pacientes que logran un beneficio funcional, pero es bastante difícil. Y si son candidatos para trasplante, eso es lo que se debe hacer. Y hablamos mucho de las biopsias. La verdad que es casi siempre autopsia donde se diagnostica esto. No es biopsia, porque las biopsias, por la alta presión que tienen, es muy alto el riesgo de hemorragia. Entonces, más bien necropsia, autopsia, donde se diagnostica finalmente. O mejor, cuando sacan los pulmones esas malísimas y entran otros nuevecitos. ¿Okay? Eso sí es mejor también. Okay. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron y se unieron desde sus países fuera de aquí de Miami. Los esperamos el 25 de octubre, que estaremos haciendo otro reporte de caso. Gracias. Gracias, Andy. Muy bien.